Hola, mi reina, bienvenida. Hoy no venimos a hablar de rutinas, de recetas, de trucos baratos para parecer feliz 5 minutos al día. Hoy venimos a destapar lo que nadie quiere nombrar, a mirar de frente al monstruo que se esconde detrás de tus ojos cuando te despiertas a las 3 de la mañana y sientes que el corazón late fuera del pecho, como si alguien lo estuviera sacudiendo con ambas manos. Lo que pasa no es solo estrés, no es solo menopausia, no es solo que tienes mucho que hacer. Lo que pasa es que has estado cargando el universo entero sobre tus hombros como si fueras la única que puede mantenerlo en pie. Y el problema no es la carga, mi amor, el problema es que te crees responsable de sostenerla, te crees indispensable. Y esa ilusión, esa mentira que llevas años alimentando, es la que está drenando tu energía, secando tu deseo, apagando tu fuego, quitándote el sueño y el aliento. Porque la verdad es que no fuiste hecha para sostener el mundo, fuiste hecha para danzar con él, para fluir, para confiar, para abrir las palmas de las manos y dejar ir lo que nunca debiste llevar. Y sé lo que piensas, que suena bonito, sí, pero ¿y si lo suelto y todo se cae? ¿Y si confío y al final no pasa nada? No llega ayuda, no hay plan, no hay paz, solo silencio. Esa es la voz del miedo. Y te digo esto con calma, con firmeza, con amor. El miedo no habla para protegerte, habla para esclavizarte. Porque te mantiene vigilante, alerta, despierta a cada hora, revisando mensajes, pensando en lo que podría salir mal, anticipando desastres que quizás ni existen. Y ese estado constante de hipervigilancia no es valentía, es agotamiento disfrazado de responsabilidad. Y lo más cruel es que cuanto más te esfuerzas por controlar, más sientes que no controlas nada. Porque el control no trae orden, trae caos, trae ansiedad, trae insomnio, trae migraña, trae peleas con tu pareja, distanciamiento con tus hijos, resentimiento con tu cuerpo, desdén con tu vida. Y todo porque crees que si no eres tú quien tira de cada cuerda, el sistema colapsa. Pero ¿sabes qué? El sistema no depende de ti. La vida no depende de que tú estés despierta a las 3 pensando en todo. La vida tiene su propio pulso, su propio ritmo, su propio diseño inteligente, que ha funcionado millones de años antes de que tú nacieras y seguirá funcionando después de que te vayas. No te necesitan como controladora, te necesitan como mujer viva, como presencia, como paz. Hay algo en tu cuerpo, un nervio que pasa justo entre tu cerebro y tu corazón, que se llama nervio vago. No lo ves, no lo sientes, pero él te conoce. Sabe cuando estás fingiendo calma y cuando realmente la sientes. Sabe cuando tu respiración es forzada y cuando sale de un lugar hondo, lento, sereno. Y cuando este nervio se activa, y solo se activa con tres cosas, conexión, gratitud y rendición, algo milagroso ocurre. Tu frecuencia cardíaca baja, tu presión arterial se regula, tu respiración se profunda, tu sistema digestivo funciona como debe, tu piel respira mejor, tu deseo vuelve. No por magia, sino porque por fin tu cuerpo recibe el mensaje que tanto esperaba. No hay peligro, puedes descansar. Porque el sistema nervioso no entiende razones, entiende señales. Y tú, con tu mente sobrecargada, con tus listas, con tus planes, con tus tengo que, estás enviando un mensaje constante de amenaza, no estás a salvo, vigila, controla, preocúpate. Y tu cuerpo responde tal como fue diseñado con cortisol, con adrenalina, con fuego interno. Pero cuando dices, esto no es mío, esto lo entrego, cuando pones la mano en tu pecho y respiras como si tu vida dependiera de ese aire, estás cambiando el mensaje, y tu cuerpo lo cree, porque el alivio no viene del control, viene de la entrega. Y si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando, si sientes que algo en tu interior se estremece como si una puerta estuviera abriéndose despacio, entonces, por favor, suscríbete. No lo hago por mí, lo hago por ti, porque lo que viene a continuación no es más de lo mismo. No es un discurso bonito que olvidarás mañana. Es un camino, un mapa, una secuencia exacta que puedes aplicar desde hoy para que tu cerebro, tu cuerpo, tu alma finalmente dejen de pelear contigo. Y si esto resuena, si sientes que por primera vez en años alguien te está diciendo la verdad sin tapujos, compártelo. Comparte esto con esa amiga que se queja de no dormir, con tu hermana que ya no quiere salir, con tu mamá que dice que ya no siente nada, porque no estás sola, y no es casualidad que estés escuchando esto ahora. ¿Alguna vez has visto a una niña pequeña tratar de llevar una pila enorme de libros? La carga es tan grande que le tapa la vista, se tambalea, se cae, se raspa las rodillas. Y mientras tanto, la mamá está ahí, con los brazos abiertos, diciéndole, déjamelos a mí, yo los cargo. Eso es lo que está pasando contigo. Estás cargando libros que no son tuyos, problemas ajenos, expectativas ajenas, miedos que no te pertenecen, decisiones que no dependen de ti. Y mientras más te empecinas en sostenerlos, más te alejas del abrazo que lo solucionaría todo, soltar, entregar, confiar, porque hay una inteligencia más grande moviendo las piezas.
No necesitas ver el tablero completo para saber que alguien está jugando por ti. Solo necesitas dejar de creer que todo depende de ti. Entregar tu mente no es rendirte con lucidez, con estrategia, con sabiduría. Es decir, yo hago mi parte, con amor, con esfuerzo, con responsabilidad, pero el resultado, las consecuencias, lo que pasa después, eso ya no es mío, ya lo solté. Y ese acto, tan simple y tan profundo, activa algo en tu biología que ninguna pastilla, ningún suplemento, ningún psicólogo puede activar por ti, la paz neurológica. Porque cuando dejas de rastrear cada detalle, cuando dejas de anticipar cada escenario, cuando dejas de controlar a tu pareja, a tus hijos, a tu trabajo, a tu salud, a tu futuro, tu cerebro, finalmente puede descansar. Y el descanso no es pereza. El descanso es reparación. El descanso es sanación. El descanso es el estado en el que florece tu verdadera esencia. Y ahora quiero que abras el corazón y comentes qué es lo que más cuesta soltar. No lo que deberías soltar, no lo que suena bien soltar, sino lo que realmente te duele entregar. Es tu necesidad de tener todo bajo control, tu miedo a fallar, tu culpa por no haber sido perfecta, tu enojo con alguien que te lastimó, di su nombre, escríbelo, porque hasta que lo nombras no puedes soltarlo. Y cuando lo haces, cuando lo pones frente a ti, como si lo pusieras en las manos de algo más grande, algo cambia, algo en tu interior se relaja. Y empiezas a entender que no serás menos fuerte, si sueltas, serás más libre. Entonces, dime, mi reina, ¿qué pasa si, en vez de seguir peleando contra la vida, empiezas a bailar con ella? Hay algo que ocurre en el silencio, justo después de que dejas de luchar. No es rendición, no es derrota. Es algo mucho más sutil, más profundo. Es la primera vez que tu cuerpo cree que tal vez, solo tal vez, no va a morir hoy. Porque todo este tiempo no has estado simplemente estresada, no has estado simplemente cansada. Has estado en modo de supervivencia. Y el cuerpo no distingue entre un león persiguiéndote por la sabana y una revisión de desempeño en el trabajo, entre un ataque físico y un mensaje de texto que no respondiste a tiempo. Tu sistema nervioso no sabe que estás en casa, segura, con techo, con comida, con amor alrededor. Solo sabe que estás alerta, que estás tensa, que tu respiración es corta, que tus hombros están pegados a tus orejas como si cargaran el peso del cielo. Y entonces responde como ha hecho por millones de años con fuego, con cortisol, con ojos abiertos en la oscuridad, escuchando ruidos que no existen, anticipando peligros que tal vez nunca lleguen. Porque tu mente, esa amiga que creías fiel, ha estado mintiendo, te dice, si no vigilas, todo se desarma, si no controlas, todo se pierde. Pero ¿quién te dijo que el control era sinónimo de amor? ¿Quién te enseñó que cuidar a los demás significaba desangrarte en silencio? Nadie te lo dijo con palabras. Te lo mostraron con gestos, con miradas, con silencios pesados en la mesa del comedor, cuando alguien más se quejaba y tú callabas. Te lo inyectaron en pequeñas dosis desde que eras niña. Eres tan madura para tu edad, qué buena hija eres, mira cómo ayuda, nadie lo hace tan bien como tú. Y sin que te dieras cuenta, te convertiste en la que sostiene, en la que arregla, en la que limpia los desastres emocionales como si fuera tu trabajo. Y ahora, cuando intentas descansar, te sientes culpable, porque el descanso no se parece a lo que te enseñaron que era valioso. El descanso no se ve, no genera likes, no produce resultados inmediatos. El descanso es invisible. Hasta que un día te pones frente al espejo y no te reconoces. Tus ojos están apagados, tu piel sin brillo, tu voz sin tono. Y no es porque no hayas hecho lo suficiente, es porque lo has hecho todo, menos vivir. Porque sostener el mundo no es vivir, es resistir, es contener. Es existir dentro de un esquema que no elegiste, dirigido por un jefe invisible que vive en tu cabeza y nunca está satisfecho. Y ahora imagina esto, imagina que no tienes que convencer a nadie de que mereces paz, que no tienes que demostrar que has sufrido lo suficiente para merecer descanso, que no tienes que ganar el derecho a respirar profundo, a reír sin culpa, a dormir sin revisar el celular 3 veces. Imagina que la paz no es un premio por buen comportamiento, sino un estado natural del que fuiste expulsada hace mucho tiempo. Como si hubieras nacido sabiendo cómo fluir, cómo confiar, cómo recibir, y alguien te susurró al oído, espera. Primero demuestra que vales, primero sé indispensable. Y así empezó el encantamiento. Así comenzó la ilusión de que tu valor dependía de cuánto pudieras cargar. Y mientras más cargabas, más te olvidabas de quién eras antes de la carga. Antes de las responsabilidades, antes de las exigencias, antes de que te dijeran que el amor se gana con sacrificio. Y ahora tu cuerpo te grita en clave con insomnio, con ansiedad, con dolor en el cuello, con taquicardias inesperadas, con ese nudo en la garganta que no baja aunque tragues agua. No es que estés enferma, es que estás recordando, es que tu biología está tratando de devolverte a casa. Porque hay un lugar dentro de ti donde no hay urgencias, donde no hay lista de pendientes, donde no hay miedo a no ser suficiente.
y ese lugar no está lejos, está bajo el ruido, bajo la velocidad, bajo el estrés. Está enterrado bajo capas de tengo que, soy la única, no puedo fallarle, pero sigue ahí, latente, respirando, esperando. Y cada vez que inhalas profundo, que sientes el aire llenar tu vientre como si fuera la primera vez, ese lugar se estremece. Cada vez que ríes de verdad, sin censura, sin mirar si alguien te está juzgando, ese lugar se enciende. Cada vez que dejas de responder un mensaje por 5 minutos, que pospones una tarea sin castigarte, que comes sin culpa, que miras el cielo sin pensar en lo que viene después, ese lugar te reconoce. Te dice, sí, eres tú, has vuelto. Y no importa cuántas veces te hayas alejado, cuántas veces hayas creído que ya no podías regresar, tu cuerpo no te ha olvidado, él sabe quién eres. Por eso cuando cierras los ojos y pones una mano sobre tu corazón, aunque sientas frío, aunque sientas vacío, aunque sientas que ya no queda nada, hay un latido, solo uno, pequeño, débil, pero ahí, boom, boom, vivo. Y ese latido no depende de que todo esté en orden, no depende de que cumplas con todas tus funciones, depende solo de que sigas aquí. Y si sigues aquí, es porque aún hay algo en ti que se niega a rendirse, que se niega a desaparecer, que se niega a creer que esto es todo lo que puede ser. Y tal vez no puedas verlo aún, tal vez aún no sepas cómo nombrarlo, pero está creciendo como una raíz bajo tierra, silenciosa, oscura, insistente. No necesita luz para avanzar, solo necesita que no la acabes. Que no la detengas con más trabajo, con más obligaciones, con más intentos de controlar lo incontrolable. Solo necesita que dejes de empujarla hacia abajo con la culpa, con el miedo, con la idea de que no mereces más que lo que tienes. Porque no se trata de merecer, se trata de permitir. Permitir que el aire entre, permitir que el cuerpo descanse, permitir que el corazón lata sin permiso, permitir que la vida te sostenga, aunque no entiendas cómo, aunque no veas las manos que te sostienen, aunque no conozcas el nombre de lo que te ama. Si estás escuchando esto y sientes que algo en tu interior se estremece, si por un instante dejaste de respirar como si el mundo dependiera de ti, por favor suscríbete. No es por algoritmos ni por estadística. Es porque lo que viene a continuación puede ser la palabra, la frase, el segundo que necesitas para que algo en ti finalmente se rinda, no a la derrota, sino a la paz. Y si esto te tocó, si resonó en un lugar que creías dormido, comenta, ¿en qué momento de tu vida sentiste por primera vez que no podías fallar? No el momento que todos conocen, no el que cuentas en las reuniones familiares, el real, el que aún te duele, porque hasta que lo sacas, no puedes soltarlo. Y mientras lo guardas, sigues creyendo que eres la única que puede mantener todo en pie, pero no lo eres, nunca lo fuiste. Ha pasado algo extraño cada vez que has intentado soltar, ¿verdad? No es que no lo hayas intentado. Lo has intentado con terapias, con meditación, con retiros, con frases bonitas en la pared, con visualizaciones, con respiraciones guiadas. Lo has intentado todo. Y aún así, cada vez que sueltas un poco, algo en ti se tensa, se asusta, se apodera del control otra vez, como si un guardián invisible te dijera, no, aún no, no es seguro. Y tal vez tengas razón, tal vez no sea seguro. Pero pregúntate, ¿para quién no es seguro? ¿Para ti? ¿Para tu familia? ¿Para tu pareja? O este quizás, solo quizás, no es seguro para la versión de ti que ha vivido tanto tiempo al borde del colapso, que se ha acostumbrado al caos, que ha hecho del agotamiento su forma de existir. Porque el cuerpo ama la coherencia, aunque sea dolorosa. Prefiere el sufrimiento conocido al alivio desconocido. Por eso, cuando tocas la paz, cuando rozas la ligereza, cuando sientes que por fin podrías dejar de cargar, algo en tu interior se resiste. No porque quiera dañarte, sino porque cree que el sufrimiento te protege. Que si te relajas, si confías, si dejas de vigilar, algo terrible pasará. Y ese miedo no es tuyo solo, está en tu sangre. Está en las historias que no te contaron, en los traumas que tu abuela nunca nombró, en las noches que tu madre pasó en vela preocupándose por lo que vendría. Están las mujeres que antes que tú creyeron que su valor estaba en lo que podían soportar. Y ahora tú cargas eso también, no como castigo, sino como herencia. Y romper esa herencia no es deslealtad, es liberación. Es decir, gracias por protegerme todo este tiempo, pero ya no necesito sufrir para ser amada. Ya no necesito agotarme para ser valiosa. Ya no necesito sostener lo que nunca fue mío para sentirme segura. Y ese acto, pequeño y gigantesco a la vez, es el nacimiento de una nueva conciencia, una que no depende del deber, sino del deseo, no del miedo, sino del coraje de descansar. Porque descansar cuando no estás obligada a hacerlo es un acto revolucionario, es una declaración de independencia. Es decir, yo existo más allá de lo que hago, más allá de lo que resuelvo, más allá de lo que arreglo. Y cada vez que lo haces, aunque sea solo 5 minutos, estás reconstruyendo tu relación con la vida, no como una batalla, sino como un abrazo.
porque hay una diferencia brutal entre vivir a pesar de vivir porque tú has vivido a pesar del cansancio, a pesar del dolor, a pesar del miedo. Pero ¿y si empezaras a vivir porque algo en ti aún cree en la belleza? Porque aún puedes mirar una puesta de sol y sentir algo, aunque sea un segundo. Porque aún puedes reír cuando alguien dice algo inesperado. Porque aún puedes acariciar a un animal y sentir que tu cuerpo se calma. Esos momentos no son accidentes, son señales, son tu esencia diciéndote, sigo aquí, aún puedo sentir, aún puedo gozar. Y si puedes sentir, si puedes gozar, entonces no estás rota, estás dormida. Y lo que necesitas no es más esfuerzo, no es más autoayuda, no es más disciplina. Necesitas despertar. Necesitas que alguien te diga lo que nadie te ha dicho. Que no tienes que hacer nada para merecer el descanso. Que no tienes que ganarte el derecho a sentir paz. Que puedes detenerte aquí ahora sin que nada cambie en tu mundo exterior. Y aún así, algo cambie dentro de ti, porque la transformación no siempre es explosiva. A veces es un suspiro, un parpadeo, un momento en el que dejas de empujar contra la vida y por primera vez solo respiras. Y en ese respiro, algo se libera, algo que ni siquiera sabías que estabas sosteniendo. Como si hubieras estado apretando un puño durante años sin darte cuenta, y ahora, por fin, lo abres. Y no hay nada dentro. Ni poder, ni control, ni certeza. Solo aire, solo espacio. Solo la posibilidad de que todo siga igual y aún así tú cambies. Porque no se trata de cambiar el mundo, se trata de dejar de creer que el mundo depende de ti. Y cuando eso ocurre, cuando por fin sueltas la ilusión de que eres la única que puede mantenerlo todo en pie, algo milagroso sucede. El mundo sigue girando, las personas siguen viviendo, las decisiones se resuelven, los problemas encuentran solución. No porque tú hayas intervenido, sino porque la vida tiene su propia inteligencia. Y tú, al soltar, no desapareces, te haces más presente, porque no estás ocupada saliendo al rescate, estás aquí con tu respiración, con tu cuerpo, con tu corazón latiendo en calma. Y en ese estado no necesitas forzar el amor, ni el éxito, ni la sanación. Ellos vienen a ti, no porque los busques, sino porque ya no los bloqueas con tu ansiedad, con tu prisa, con tu idea de que todo depende de tu esfuerzo. La vida no necesita que la empujes, necesita que la permitas, que la dejes entrar, que la dejes actuar, y mientras tanto tú solo mantente quieta, no inmóvil por miedo, sino quieta por confianza, como la tierra que no forcejea con la semilla, sino que la recibe, la abraza y espera, porque sabe que el crecimiento no depende de ella, depende de algo más grande. Y tú también eres tierra, y también tienes raíces, y también puedes sostener vida, no con tu fuerza, sino con tu calma. Y si esto está tocando algo en ti, si sientes que por primera vez en años alguien está validando lo que no podías nombrar, comenta, ¿qué parte de ti todavía tiene miedo de soltar? No lo que deberías, no lo que suena bien, lo real, lo que duele, porque hasta que lo nombras, sigue escondido, y mientras esté escondido, seguirá dirigiendo tu vida, y mientras lo dirige, tú no puedes bailar, solo puedes cargar, y tú no naciste para cargar, naciste para bailar, para sentir, para vivir. Y todo eso empieza cuando decides que ya no tienes que ser la salvadora. Hay un momento tan pequeño que apenas lo notas, en el que dejas de apretar los dientes. No es intencional. Sucede cuando estás mirando por la ventana y el pensamiento que llevabas girando en círculos se detiene solo, como si se hubiera cansado de repetirse. No hay un antes ni un después claro, pero algo cambia. El aire entra distinto, ya no como un acto de supervivencia, sino como un regreso, como si tu cuerpo, ese traidor que pensabas, ese enemigo que creías haber perdido de vista, te devolviera un pedazo de ti que no sabías que había estado fuera, porque no fue ayer que comenzó esto. Fue hace años, en una cocina donde nadie hablaba de lo que dolía, en una escuela donde te elogiaron por no llorar, en una habitación de niña donde escuchabas cómo discutían tras la puerta y aprendiste que el silencio era la única manera de no empeorar las cosas. Y desde entonces, cada vez que sentías que el mundo se tambaleaba, tú te ponías firme, no por valentía, por miedo, porque alguien tenía que sostenerlo. Y si no eras tú, ¿quién? Así fue que tu cuerpo se convirtió en un vigilante, un centinela de guardia perpetua. Contrajo los músculos, aceleró el pulso, encendió las alarmas antes de que hubiera peligro, porque mejor prevenir que arrepentirse, mejor sufrir en lo anticipado que sorprenderse en lo real. Y durante años, eso te mantuvo a salvo. Te dio una sensación de control, como si estar siempre alerta fuera lo mismo que estar preparado, pero no lo es. Estar preparado es tener un paraguas cuando llueve. Estar siempre alerta es vivir como si nunca dejara de llover, aunque el sol haya salido hace días. Es caminar con los hombros tensos por si alguien dice algo hiriente. Es revisar mensajes cada 5 minutos por si alguien te necesita. Es no poder terminar una comida sin pensar en quién no ha comido, en quién está sufriendo, en quién depende de ti.
Y cuando por fin, por un error, por un descuido, por una grieta en la coraza, dejas de responder, de controlar, de mantenerlo todo en orden, no pasa nada. El mundo no se desmorona, la casa no se quema, nadie te abandona, nadie muere, solo pasa el tiempo. Y en ese tiempo tú sigues viva, y respiras, y descubres, con terror y fascinación, que no moriste por no salvar, no desapareciste por no sostener. Y entonces por primera vez surge una pregunta que no habías permitido. ¿Y si no soy imprescindible? ¿Y si el mundo no se cae si yo no intervengo? Esa pregunta no llega con alivio, llega con vértigo, porque toda tu identidad se construyó sobre la idea de que sin ti todo fracasaría, que sin tu pulso el corazón del hogar se detendría. Y ahora, al ver que no es así, te sientes extraña, como si hubieras nacido para un papel que ya nadie te pide representar. Y es en ese vacío donde comienza el verdadero trabajo, no el trabajo de hacer más, sino el de desaprender, el de desmontar, ladrillo por ladrillo, el templo del deber que construiste con tus propias manos, porque no fue impuesto desde afuera, al menos no con palabras. Fue cultivado en silencio, en miradas de aprobación cuando callaste tu dolor, en besos de alivio cuando limpiaste el desastre ajeno, en frases como qué fortaleza tienes cuando solo querías derrumbarte. Y ahora, cuando intentas bajar los brazos, cuando intentas decir no puedo más, no es solo tu voz la que vacila, es todo tu sistema interno el que se resiste. Porque dejar de ser la fuerte no es solo un cambio de actitud. Es una traición en la mente de quien una vez creyó que la fortaleza era amor. Es como si, al dejar de cargar, estuvieras diciendo, ya no me importan ustedes. Pero no es verdad, es exactamente al revés. Es porque te importan, es porque amas, que necesitas parar, porque no puedes dar desde un pozo seco, no puedes sostener con huesos fracturados, no puedes guiar con los ojos vendados por el cansancio. Y aún así, el miedo no se va, porque el miedo no razona, el miedo siente, siente que si dejas de moverte, todo se detendrá, que si dejas de responder, alguien dejará de quererte, que si dejas de demostrar tu valor, dejarás de tenerlo. Y así sigues, aun sabiendo que no sirve, aun sabiendo que te estás consumiendo, porque el costo de cambiar parece mayor que el costo de continuar. No es solo tu vida lo que está en juego, es la idea que tienes de ti, la versión que has defendido con uñas y dientes, la que dice, yo soy la que resuelve, la que aguanta, la que nunca falla. Y soltar eso duele, no porque sea correcto, sino porque es todo lo que conoces. Es tu armadura, tu identidad, tu prisión, y sin ella, ¿quién eres? Esa es la pregunta que late bajo todo esto. No cómo descansar, sino quién soy si no soy la que carga. Porque si no soy la que todo lo arregla, ¿qué ofrezco? Si no soy la que siempre está disponible, valgo menos. Si no soy la que nunca se queja, ¿cómo me ven? Y en medio de esa tormenta llega un instante de claridad, pequeño, fugaz. Tal vez mientras lavas los trastes, tal vez mientras escuchas una canción vieja, tal vez cuando el perro te lame la mano sin pedirte nada, solo porque estás ahí. En ese momento sientes algo que no es esfuerzo, algo que no tiene que ganarse, algo que simplemente es. Y por un segundo dejas de ser un verbo, dejas de ser hacer, cuidar, sostener y te conviertes en un sustantivo, en un nombre, en un cuerpo, en una persona que existe sin condiciones. Y aunque ese momento dure menos que un parpadeo, queda, se entierra, crece en la oscuridad, porque no necesitas entenderlo para que sea real, solo necesitas dejarlo existir. Y si estás escuchando esto, si algo en tu pecho se contrajo al leerlo, si por un instante sentiste que no estás solo, que no estás roto, que solo has estado demasiado tiempo lejos de casa, por favor, suscríbete. No es por mí, es porque lo que viene, lo que aún no has escuchado, podría ser la semilla que necesitas para empezar a soltar. Y si esto resonó en lo más hondo, si toca algo que has guardado años porque no encontrabas las palabras, comenta, ¿qué te asusta más de dejar de ser necesario? No lo que dirías en terapia, no lo que suena bien, lo que duele, porque hasta que lo nombras, sigue controlándote, y mientras él te controle, tú no podrás respirar libre. Pero hay algo que no te han dicho, y que tal vez nadie puede decirte hasta que lo descubres por ti mismo. La paz no te hace menos útil, la paz no te convierte en egoísta, la paz no es abandono, es lo contrario, es presencia. Porque cuando descansas, cuando dejas de empujar contra la vida, empiezas a ver lo que antes no veías. Ves que tu hermana no necesita que la salves, que solo necesita que estés presente. Ves que tu pareja no espera que arregles sus heridas, que solo quiere que no las ignores. Ves que tus hijos no necesitan que les construyas un futuro perfecto, que solo necesitan que los mires con ojos que no están cansados de amar. Y en esa observación silenciosa, en esa mirada sin agenda, das algo que el esfuerzo jamás podrá dar, autenticidad. No eres útil porque das todo. Eres valioso porque estás. Y ese estado de ser, tan simple y tan profundo,
Es el que comienza a sanar los espacios que antes creías que solo podías arreglar con acciones. Porque hay un tipo de amor que no se muestra en gestos grandes, en sacrificios, en noches en vela. Se muestra en la calma con la que respiras cuando alguien entra a la habitación. Se muestra en la sonrisa que no fuerzas, en la escucha que no interrumpe, en el silencio que no tiene prisa por llenarse. Y eso, lo que no se mide ni se cuenta, es lo que más transforma. No es que el esfuerzo no tenga valor, es que no puede ser el único lenguaje del amor. No cuando cada vez que lo hablas pierdes un pedazo de ti. No cuando cada vez que das lo haces desde el vacío. Porque dar desde el vacío no es generosidad, es desesperación. Es decir, no me quieren por lo que soy, así que daré hasta que no quede nada, y entonces, tal vez, me vean. Pero no funciona, porque cuando das desde el vacío, lo que recibes es culpa. Culpa por no haber dado más. Culpa por necesitar también. Culpa por no ser infinito. Y así sigues en el círculo. Das, te vacías, te culpas, necesitas, pero no pides, y entonces das más. Hasta que un día, al mirarte al espejo, no hay nadie. Solo ecos, solo funciones. Solo recuerdos de lo que hiciste por los demás, pero ninguno de lo que hiciste por ti. Y entonces, no es que ya no quieras vivir, es que ya no recuerdas cómo se hace. Porque vivir no es solo cumplir funciones. Vivir es desear, vivir es sentir placer. Vivir es decir, esto me gusta sin justificarlo. Vivir es sentarte en una banca y no hacer nada, sin pensar en lo que queda por hacer. Vivir es permitir que algo te emocione sin tener que explicar por qué. Y cuando pierdes eso, cuando dejas de sentir deseos genuinos, empiezas a moverte por obligación, no por impulso. Y en ese momento dejas de ser un ser humano y te conviertes en una herramienta, y ninguna herramienta puede amar, solo puede ser usada. Y tú no fuiste hecha para ser usada, fuiste hecha para existir, para sentir, para crear, para reír sin propósito, para amar sin cálculo. Y eso no vuelve a encenderse de un día para otro. Vuelve en fragmentos, en detalles, en un café tomado despacio, en una ducha sin mirar el reloj, en un texto que no respondes inmediatamente, en una llamada que dejas ir al contestador, en un no dicho con la voz temblando, pero dicho, porque cada pequeño acto de autonomía es una rebelión, no contra los demás, contra el guión interno que dice que tu valor está en lo que haces por los otros. Y cada vez que eliges algo solo porque tú lo necesitas, sin justificarlo, sin disculparte, sin sentir que estás robando tiempo ajeno, estás reconstruyendo tu centro. No es egoísmo, es supervivencia. Es decir, yo también existo, yo también cuento, yo también necesito, y aunque suene obvio, no lo es. Porque para muchas ha sido más fácil desaparecer que reclamar espacio. Porque reclamar espacio duele, implica conflictos, implica miradas de extrañeza, implica escuchar, antes no eras así, como si así fuera alguien malo, como si descansar fuera una traición, como si poner límites fuera una agresión. Pero no lo es amor propio, es salud, es evolución. Y si estás en ese proceso, si estás empezando a decir no aunque te tiemble el alma, comenta, ¿qué fue lo primero que decidiste dejar de cargar? No el mayor peso, el primero. El que te dio miedo soltar, pero que al hacerlo sentiste un alivio que no esperabas. Porque esos pequeños abandonos son los que construyen la libertad. Y si este mensaje llega justo cuando más lo necesitas, si sientes que por fin alguien está nombrando lo que no podías decirte a ti mismo, por favor, suscríbete. No es solo para recibir más contenido, es para recordarte que no estás solo en esto. Que hay otros que también están empezando a soltar, a sanar, a recordar quiénes eran antes de que el mundo les pidiera que lo sostuvieran todo. La transformación no sucede en los gritos, sucede en los silencios, en los momentos en que decides no intervenir, en los instantes en que eliges quedarte quieta mientras todo dentro de ti clama por actuar. Porque el impulso de arreglar, de controlar, de salvar, no nace solo del amor, nace del miedo a que, si no lo haces tú, no se hará, del miedo a que, si no estás al frente, te olviden, del miedo a que, si no eres indispensable, no seas querida. Y ese miedo, tan antiguo, tan arraigado, no se disuelve con frases motivacionales, se disuelve con actos de fe, con pequeños actos de desobediencia interna, como cuando decides no responder un mensaje de inmediato, aunque sientas que deberías, como cuando dices que no a una responsabilidad que antes habrías aceptado sin pensar, como cuando te quedas en la cama 5 minutos más, aunque la lista de tareas grite en tu cabeza. Cada uno de esos actos es una semilla. No parece mucho, pero si los riegas con constancia, si los honras aunque te duela, empiezan a cambiar el paisaje interior. Dejas de ver el descanso como un lujo, empiezas a verlo como un derecho, no ganado, innato, como el aire, como el latido, como el latido, como la luz del sol. Y en esa nueva visión comienza a surgir una pregunta, más profunda que las anteriores: si no soy mi función, ¿quién soy? No la hija que cuida, no la amiga que siempre escucha,
No la empleada perfecta. ¿Quién soy cuando nadie me necesita? ¿Quién soy cuando no estoy haciendo nada? ¿Quién soy en el silencio? Y al principio, esa pregunta asusta, porque en el silencio no hay validación externa, no hay cumplidos, no hay agradecimientos, solo tú. Y tal vez por primera vez te das cuenta de que no te conoces, de que has vivido tanto tiempo desde la fuera, respondiendo a demandas, que no has tenido tiempo de preguntarte qué te gusta, qué te duele, qué te hace vibrar. Y entonces comienza el verdadero regreso, no al pasado, sino a ti, con pasos lentos, con preguntas incómodas, con decisiones pequeñas pero cargadas de significado, como elegir un color de ropa que te gusta, aunque no te quede bien en el rol que tienes, como comer lo que te apetece sin justificarlo con calorías o salud, como bailar en la cocina sin grabarlo, sin mostrarlo, sin que nadie lo vea, solo por el placer de moverte, por el placer de sentir. Y en esos momentos algo despierta. No es alegría, no es felicidad, es algo más primario, es presencia, es sentir que estás aquí, que existes, que no eres solo una función, sino un ser. Y a medida que esos momentos se acumulan, empiezas a notar cambios sutiles. Tus hombros bajan, tu respiración se profundiza, tus ojos vuelven a tener brillo, no por cumplir, sino por ver. Y aunque nada externo haya cambiado, todo ha cambiado, porque ahora ves el mundo desde otro lugar, no desde la urgencia, sino desde la calma, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Y en esa calma descubres que no necesitas salvar para ser amada, que no necesitas demostrar para pertenecer, que no necesitas cargar para ser valiosa, porque tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres, y eso no se gana. Se recupera, se recuerda, se permite. Y aunque el camino no es lineal, aunque habrá días en no, es que de repente todo se desmorone. No hay un estruendo, ni una revelación con luces de neón. Es más sutil que eso. Es un desplazamiento, como cuando una piedra cae en el pantano y la superficie se agita, no tanto que se note desde lejos, pero lo suficiente para que las raíces bajo el agua ya no estén en el mismo lugar. Sucede en la ducha, quizás. O mientras doblas ropa limpia, mecánicamente con los ojos fijos en un punto que no existe. Y sin que nadie diga nada, sin que nada cambie en el mundo exterior, algo dentro de ti decide que ya no puedes seguir así. No porque estés cansado, no porque hayas llegado al límite, sino porque el límite ya no está delante, está atrás. Ya lo cruzaste hace rato en silencio, sin darte cuenta, y ahora solo caminas sobre una tierra que ya no soporta tu peso. Y entonces, por primera vez, empiezas a cuestionar el valor del peso mismo. ¿Para qué sirve cargar tanto si nadie pide que lo hagas? ¿Por qué sientes que si bajas los brazos la casa se derrumba, si nadie está dentro de esa casa además de ti? ¿Cómo es posible que el miedo a fallar a los demás sea más fuerte que el dolor de fallarte a ti mismo? No hay respuesta inmediata, solo una incomodidad que crece, como una voz que no sabes de dónde viene, que no grita, pero tampoco se calla. Y te sientas a comer, y das 3 bocados, y de pronto no puedes más. No porque no tengas hambre, sino porque tu cuerpo, ese traidor que siempre obedeció sin chistar, ahora se niega. Dice, esto no es vida. Y lo dice con calambres, con insomnio, con una tristeza que no tiene nombre, que no es por algo específico, sino por todo, por el constante estar, el constante hacer, el constante sostener. Y empiezas a notar cómo, incluso en los momentos de quietud, tu mente sigue trabajando, no descansa, calcula, revisa, anticipa. Mientras miras una serie, estás pensando en quién no la está viendo. Mientras te ríes con un amigo, estás midiendo si tu risa suena lo suficientemente genuina como para que no noten que estás agotado. Mientras duermes, tu subconsciente sigue en guardia, entrenado para despertarse al primer ruido, al primer silencio incómodo, al primer indicio de que alguien podría necesitarte. Tu vida entera se ha convertido en una vigilancia permanente, y ya no sabes si lo haces por amor o por miedo. Quizás nunca supiste la diferencia, porque no te educaron en el equilibrio, te educaron en la renuncia, en la contención. Te dijeron que el dolor se calla, que el cansancio se ignora, que el amor se demuestra con sacrificio, y así, poco a poco, fuiste borrando las señales. Las lágrimas se quedaron dentro, los no se tragaron, los deseos se enterraron bajo capas de debería, tendría que, es mi responsabilidad. Y ahora, al intentar excavar, al querer saber quién eres más allá del deber, te encuentras con un vacío. No es ausencia de memoria, es ausencia de experiencia, porque nunca te permitiste querer por querer, nunca te diste el lujo de hacer algo sin propósito, nunca probaste lo que se siente tener un deseo que no tenga que ver con aliviar a otro, y entonces surge la culpa. Claro que surge, no podía faltar, porque si empiezas a pensar en ti, ¿quién lo hará por los demás? Si tú dejas de estar alerta, ¿quién evitará que todo se descomponga? Si tú dejas de dar, ¿quién llenará el hueco que dejaste? El miedo no es abstracto,
Es concreto, visual, lleno de escenas que tu mente proyecta como si fueran inevitables, la madre que se siente sola, el amigo que se ofende, el pareja que interpreta tu descanso como desinterés. Y en esas imágenes te congelas, porque no quieres hacer daño, no quieres ser el que falla, no quieres convertirte en el que antes no era así. Pero lo que no ves todavía es que el daño ya está hecho, no por lo que podrías dejar de hacer, por lo que has hecho en exceso, por las noches en vela que no te devolverán jamás. Por las palabras no dichas, por los llantos tragados, por los sueños archivados como si no importaran. El daño está en la lentitud con la que ya no puedes disfrutar, en el hecho de que ya no sabes diferenciar entre lo que te gusta y lo que deberías hacer, en que a veces miras tu reflejo y no reconoces al extraño que te devuelve la mirada, y aún así hay un movimiento, pequeño, imperceptible para cualquiera que no esté dentro de ti. Es el segundo en que dejas de responder a un mensaje, el instante en que decides no justificar por qué no puedes asistir a algo. El momento en que, sin pensarlo, dejas de pedir perdón por ocupar espacio. No es rebelión. Aún no. Es solo un temblor. Como si algo enterrado muy adentro, algo que creías muerto, moviera un dedo, y aunque no lo sepas, eso ya es peligroso. Para el sistema interno que ha gobernado tu vida. Porque si permites un segundo de autonomía, ¿cuántos más vendrán? Si una vez te atreves a no ser útil, ¿qué te detendrá la próxima vez? El miedo no es exagerado. Este es el principio del colapso, no del mundo exterior, del mundo interno, de la identidad que has sostenido con tanta fuerza. Porque no se trata de dejar de cuidar, se trata de dejar de creer que cuidar a los demás es la única manera de ser amado. Y esa verdad, cuando empieza a asomarse, es devastadora. Porque si esa creencia se cae, todo lo que construiste sobre ella empieza a agrietarse. Las razones para levantarte cada mañana, las justificaciones para el dolor, el sentido de tu esfuerzo, todo entra en duda, y en ese vacío no hay consuelo, solo incertidumbre, solo la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, puedas vivir de otra manera. Una manera donde el amor no sea intercambiable por sufrimiento, donde tu valor no dependa de cuánto das, donde tu presencia no tenga que estar mediada por una función. Y si ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, sientes que algo dentro de ti se estremece, que reconoce esto como suyo, como algo que ha vivido en silencio durante años, por favor, suscríbete. No es solo para seguir escuchando, es para darte permiso de no estar solo en este proceso, porque este camino no se recorre bien en la oscuridad. Y si este momento te ha tocado en un lugar profundo, si sientes que por fin algo empieza a tener nombre, comenta cuándo fue la primera vez que sentiste que ya no podías más, pero igual seguiste. No necesitas explicar por qué, solo nómbralo, porque nombrarlo es el primer acto de liberación. Y ahora, justo ahora, mientras el aire entra más despacio en tus pulmones, mientras tu mandíbula se relaja sin que lo hayas ordenado, mientras por un segundo dejas de vigilar el tiempo, el espacio, las necesidades ajenas, surge una pregunta que no habías formulado con claridad. ¿Qué pasa si me permito descansar y el mundo no se detiene? ¿Qué pasa si me siento y no hago nada, y aún así sigo siendo digno de amor? ¿Qué pasa si el silencio no es abandono, sino respiración? No hay respuesta aún, solo la sensación de que algo ha empezado a ceder. Como si, después de años de sostener una puerta cerrada con el hombro, sintieras que ya no pesa tanto. Como si por primera vez la puerta estuviera empujando hacia afuera, como si desde el otro lado algo o alguien estuviera intentando abrirla, y no sabes qué hay allí. Pero el hecho de que se mueva, aunque sea un poco, hace que el cuerpo entero tiemble, no de miedo, no de alegría, de reconocimiento, como si tu piel supiera algo que tu mente aún no puede decir, como si después de tanto tiempo fuera, algo en tu interior estuviera volviendo a casa.